Sí, bueno, el día 23 se comunica a mi hijo mediante el teléfono y me cuenta que tiene una mala noticia para darme. La verdad es que en principio creí que se trataba de algo referido a su mamá o a su hermanito, que es muy chiquitito, de 16 meses. Pero no, la noticia era otra, era que lo habían engañado y en vez de celebrar las Navidades en Arrecife, realmente terminó en México, ¿no? En el Ahí le Golfo de dijeron que iban a México. Arrecifes, no Sí, fueron para Arrecifes, fueron para Ezeiza y ahí directamente a México. exactamente. Yo le pregunté porque nosotros pensábamos que existía esta posibilidad, entonces teníamos algunos recaudos con respecto a esto. Entonces le pregunté por qué no había logrado llamarme por teléfono, le habían escondido el teléfono, el viaje fue de noche. Él me explicaba, es muy chiquito, que él no conoce la diferencia entre la ruta a Arrecifes y a Claro, Ezeiza. Creo claro. que yo tampoco la conozco, así que como era lógico que estuviera en esa situación. Él tiene celular, él tiene Él 12 tiene años, tiene celular, sí, se lo sí, escondieron. sí. Se lo escondieron, se lo había retenido la madre y apenas se lo restituyeron, logró comunicarse conmigo y me hizo 3 llamados. En el primer llamado, que no lo tengo grabado, me pide por favor que lo vaya a socorrer, que me cuenta la historia cómo fue. ¿Cómo te lo dice? Entonces, ¿Cómo es y la llorando. primera palabra que te dice? Llorando, ¿Cómo fue esa charla? quebrado, me dijo que me prepare porque somos muy unidos y sabe que a mí me iba a afectar muchísimo esto. Nosotros conocíamos de esta posibilidad y en realidad estábamos tratando de llevarla a la justicia, juntando a los abogados de ambas partes, porque mi idea en principio era firmar la autorización para que él radique en México. Pero esto debe judicializarse y es un proceso que lleva un tiempo largo. Parece que la madre y su pareja tenían una urgencia extremada y por eso primero se va del país el novio de la madre y luego la mamá. ¿Qué tipo de urgencia, Juan Manuel? Y sé que es un tema financiero un poco más complejo de lo que me gustaría charlar porque no tiene que ver conmigo, sino con ellos, Con ¿no? ellos. O sea, vos decís, en la nueva pareja que tiene la mamá de Iñaki, tiene un problema que necesita dejar el país. Exactamente. Después veremos porque eso a vos no te interesa, a vos te No me interesa tu interesa. hijo. Y en ese proceso se llevan a Iñaki, se llevan a tu hijo. Sí. Vos te enterás porque él te llama el 24 de diciembre diciéndote, entre llanto, que está allá, que va a ser un proceso largo. ¿Lograste hablar Que con lo la vaya mamá a de él? rescatar. Me dice que lo vaya a rescatar. Que lo vayas a rescatar. Imagínate la situación, ¿no? En la víspera de la Navidad. Entonces lo que hago automáticamente es tratar de testimoniar lo que está ocurriendo, filmo la videollamada y ahí en esa videollamada es súper explícita, le hago unas preguntas muy cortas como las que podrías hacer vos, que es ¿en dónde estás? Que muestre con el teléfono la localización. Yo la reconozco porque he pasado muchas vacaciones en ese lugar. Es la casa de mi ex suegra en el Golfo de México. La mamá de Iñaki, o sea, la abuela de Iñaki vive en México. Correcto, Y es allí está mexicana, Iñaki. sí, es mexicana, vive en un barrio privado de muy pocas casas. Esto quiere decir que la seguridad es súper estricta. Esto probablemente, como hablaba con Cancillería, le dificulte el trabajo de Interpol de fotografiar al menor y filmarlo para confirmar que está ahí. Estoy bendecido porque ayer fue mi cumpleaños y tuve la oportunidad de hablar con mi hijo, casi 2 horas, y ponerme al tanto de todos los detalles de cómo se encuentra en este momento. ¿Él te llamó? Fue algo muy lindo porque en realidad decidí festejar mi cumpleaños con mis padres, que son gente ya grande, de edad, digo, y justo llamaba a mi hijo. Entonces tuve la oportunidad de pasarlos y comunicarlos porque no podemos elegir comunicarnos todos los días. Entonces fue un regalo muy lindo para sus abuelos y luego se comunicó conmigo y yo arreglé con él una videoconferencia, una videollamada para las 10 de la noche. ¿Y por qué decías, Juan Manuel, ahora me Sí. continúas, pero quiero hacer un alto en algo que dijiste recién que me llamó la atención? ¿Por qué decís que vos creías que existía la posibilidad de que la mamá de Iñaki, que cómo se llama? Nosotros estamos separados desde el año 2015 Sí. y yo veía que no le gustaba mucho el país. En ese momento invertí hasta el último peso que tenía en el mejor abogado que pude contratar para tomar todas las medidas cautelares necesarias, previendo que existía la posibilidad que se fuese. Yo no sabía, y creo que mucha gente no conoce, que un niño puede salir del país si un juez dice que sí lo puede hacer. A ver, vamos a poner un caso práctico. Si yo digo que no y la madre dice que sí, vamos al juez. Y si yo no le doy una explicación lógica al juez de por qué no quiero que se vaya, el juez puede dictaminar que se vaya igual. ¿Y eso fue lo que pasó en este caso? No, en este caso no hay permiso, no hay nada firmado.
Esto ya había sido conversado entre los abogados, se iba a legalizar, se iba a hacer el proceso legal para hacer lo que se llama radicación en el exterior o en el extranjero. Entonces, eso precisa de un pacto homologado de visitas, de alimentos, como el que teníamos acá cerrado. ¿Falsificó el permiso? No lo sabemos todavía. Y la pregunta es buenísima, porque para poder saber eso lo que tenemos que hacer es poner una denuncia penal. Entonces la segunda pregunta es, ¿por qué no pusimos la denuncia penal? Yo estoy pensando en el bienestar de mi hijo. Claro. ¿Te imaginas que si yo pongo una denuncia penal, en este momento Interpol estaría buscando a la madre y la madre no podría ingresar además de nunca más a la Argentina, estaría separada del menor automáticamente? Entonces lo que estamos haciendo a través de Cancillería, con este protocolo de restitución de menores, es ir por la instancia de la mediación. O sea, vos querés conciliar con la mamá de Iñaki y querés que entre en razones. Esa es la idea. Hay un conflicto, perdón, Calapri, hay un conflicto entre ustedes, porque yo entiendo que ella pueda querer dejar el país por una cuestión económica, financiera, porque quiere volver con su madre que es mexicana, eso es todo comprensible. Lo que no entiendo es por qué llevarse a Iñaki sin avisarte, sin decírtelo, sin consensuarlo con él, sin conversarlo. ¿Hay un conflicto entre ustedes? ¿Hubo una pelea, una discusión? ¿Terminó la cosa muy mal? Hay un conflicto de intereses económicos de parte de ellos que los lleva a tener que irse del país. Esa es la realidad. A mí me notifican que tienen un problema económico. Yo al enterarme de esto me ofrezco para ver de qué manera puedo colaborar con el problema económico. De hecho pensé que se habían separado esta nueva pareja que tienen armada, que ya tiene como 3 años, casi 4 de convivencia, con un chiquito de 16 años, medio hermano de Iñaki. Y no me dan mayor explicación. Entonces ya empiezo a tener diálogo con el abogado de la mamá de Iñaki. Y vos tenés una posición conciliadora, digamos, podrías ir por la vía penal, elegís la Cancillería y esta idea de la mediación entre partes. ¿Con qué te encontrás del otro lado? Vos pudiste hablar en estos días con Cintia, tengo entendido que así se llama. ¿Pudiste hablar en esas charlas con tu hijo? ¿Ella aparece? ¿Te dio alguna explicación? ¿Te dice cómo quiere seguir este proceso? ¿Qué hay del otro lado? Mira, Marina, yo voy a tratar de no calificar o descalificar, ¿no? Entonces voy a tratar de relatarte con hechos. Llamé a la mamá de Iñaki, al novio de la mamá de Iñaki, a mi ex suegra, al socio del novio de la mamá de Iñaki, y ninguno me devolvió el llamado. No solamente eso, sino también llamé al abogado, acá en Argentina, el cual al principio se negaba a contestarme las llamadas, después sí estuvo receptivo. Y lo último que me dijo es que ahora recibe instrucciones de una abogada en México. Hasta donde yo sé, mis amigos y familiares en México, como tengo un cuñado mexicano que sufrió una situación muy similar de parte de la hermana de Cintia, va a tener una abogada mediática que probablemente trate de lo que se dice en la jerga, embarrar la cancha en México. ¿Mediática de acá o de allá? De allá, de allá. Extremadamente mediática. Extremadamente mediática. Entonces van a tratar de embarrar la cancha, no me gusta utilizar este término, pero no se me ocurre otro, como para que el proceso sea lo más lento posible. Y de hecho, como todos conocemos, en ese proceso pueden intentar, no sé, tratar de destruir mi imagen como padre. ¿Cuál fue la última vez que hablaste con Cintia, con la mamá de Iñaki? ¿Cuándo fue y cómo fue? Hace muchos años. Hace como 4 años, directamente nos manejamos a través de abogados. Desde que se separaron, su comunicación fue nula. Exacto, sí. Hizo una suerte de abandono, en realidad, del hogar, ¿no? Ella se fue. Sí, con su actual pareja, que era su jefe. ¿Y cómo era antes la relación? Digo, cuando en algún momento de haber estado todo bien, porque tuvieron un hijo juntos, digo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo era la relación? Tuvimos 11 años de la mejor relación que yo haya conocido. Fue algo increíble, un enamoramiento a primera vista. Esto fue en México. El primer día que la conocí, le dije que me quería casar con ella y al año nos estábamos casando. Abandonó su país teniendo una beca para irse a España porque se recibió con honores en México, es arquitecta. Durante 11 años solamente tuvimos 2 discusiones. Después me enteré, porque no hay librito para esto del amor, me enteré que no es bueno discutir únicamente 2 veces, pero así había ocurrido. Nada más 2 discusiones en 11 años. Juan Manuel, sí, yo te quiero preguntar, volviendo un poquitito al tema de tu hijo, entiendo la historia de amor que vos contás, parece ideal y de golpe
es muy común que pase con gente de otro país que quiere volver y sobre todo México tiene reglas muy estrictas con respecto a los hijos. Quiero preguntarte, cuando vos hablaste con él en esa videollamada, ¿sirve como prueba para la justicia para demostrar que el chico está en disconformidad, viviendo en un lugar que no le gusta o que no se siente bien? Digo, ¿eso vos lo presentás como prueba, lo vas a presentar? Sí, por supuesto. En realidad, no puedo darte todos los tecnicismos que te podría dar un abogado, pero sí estudio como 3 a 4 horas por día sobre este tema, porque hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento y estoy tratando de ayudarla como la gente me ayuda a mí, ¿no? Y acá hay que entender mucho porque hay cosas que se pueden utilizar para restituir menores, como el protocolo amparado por la Haya y la OEA, que la mayoría de la gente no lo conoce. Y yo estoy tratando de hacerlo visualizar, igual que los alertas Amber, que acá en la Argentina aún no existe, y gracias a Dios el domingo nos enteramos que Patricia Bullrich lo va a implementar en la Argentina. Eso es una muy buena noticia, porque va a acelerar los trámites. Para que lo sepa bien de qué se trata. Bueno, el alerta Amber funciona en muchos países de Europa, Estados Unidos y México. Acá en la Argentina todavía no lo tenemos. Es una alerta en donde las autoridades, después de confirmar en un proceso de 72 horas algunos datos cruciales como con quién pudo haber desaparecido la víctima, cómo estaba vestido, etcétera, etcétera, lo que hace es generar una alerta a todos los medios de comunicación en forma compulsiva. Todos tienen que ser solidarios y publicar. Pueden ser los medios de comunicación, tanto como los teléfonos de los propietarios común y corriente, como puede ser vos o yo, en México o en la Argentina. Entonces recibís la foto de un menor que ha sido sustraído, y si vos lo ves cerca, tenés la posibilidad de informar. De hacer la denuncia. Claro. Ahora, ¿cuántas veces hablaste con tu hijo desde que se fue a México? Aproximadamente 5, entre 4 y 5. Sí. ¿Cómo fueron, y aprovecho que está Graciela, ¿no? Acá, cómo fueron esas comunicaciones, cómo fueron esas charlas, cómo era tu vínculo con él acá cuando estaban juntos, y cómo lo fuiste viendo a él, cómo fue cambiando en esas charlas, va creciendo su angustia, se va tranquilizando de a poco? ¿Cómo es ese proceso entre la primera y la quinta llamada? ¿Qué cosas viste? Vos que lo conoces tanto, sos el papá. Sí, somos extremadamente unidos, los dos somos muy deportistas. El vínculo del deporte genera más unión todavía. Practicamos artes marciales mixtas, esto implica mucha conducta, y recibimos bajadas de línea muy importantes de nuestros maestros con respecto a cómo manejarnos en la vida. Por eso esto que me preguntaba de teniendo la posibilidad de hacer una denuncia penal, sí. ¿Por qué no lo hacemos? El matrimonio de mis padres tiene 50 años juntos, entonces eso me dio unas pautas en la vida de cómo me tengo que manejar, ¿no? Es muy difícil hablar con mi hijo porque hay que hacerle un soporte, ¿no? Creo que la doctora por ahí va a poder indicarlo mejor que yo. Hay que generar un soporte constante, por más que es un chico muy, muy fuerte y muy maduro para su edad. Ayer lo noté muy depresivo, ha bajado de peso, no tiene apetito. ¿En qué lo notaste? ¿Qué cosas te dice? Hablaron 2 horas, ¿de qué no hablaron? No quiere levantarse de la cama, no quiere practicar deportes. Algunos chiquitos del barrio lo han invitado a hacer deportes y lo hace en forma desanimada. Mientras hablaba conmigo lo estaban invitando para ir a cenar, no quiso ir a cenar. Pero también lo entiendo porque a mí me está sucediendo lo mismo, digo, he perdido el apetito, las ganas de muchas cosas. Y una duda que me queda de lo que contás, esas charlas, por ejemplo la de ayer, justo en el día de tu cumpleaños, ¿están facilitadas por la abuela, por la madre, por la pareja de la madre? ¿Él las hace escondidas? ¿Cómo es eso? ¿O ella permite que te hable? Mira, yo lo encaré de esta manera, que nunca sé qué posibilidad existe de que le saquen el teléfono o todos sus dispositivos digitales o de multimedia. Entonces trato de que las conversaciones sean rápidas y esporádicas. Tampoco, imagínate que toda esta información está llegando a México a través de su abogado de acá de la Argentina. Esta misma nota en este mismo momento está siendo filmada. Entonces saben perfectamente lo que está sucediendo. Saben que a través del teléfono tenemos una comunicación y en donde también documentamos algunas cosas. Ahora, no nos olvidemos que la primera denuncia se radica en una comisaría que dice que no conozco por ahí, ustedes me pueden ayudar con el tecnicismo, pero es prohibirme el contacto con el menor, en este caso, impedimento de contacto, exactamente. Entonces, yo creo que están permitiendo un poco que la comunicación sea fluida, porque saben para que usarlo en tu contra después. No, porque saben que están generando bastantes... Claro, para darle algo, para darte algo a vos, ¿no? Para calmarte. ¿Cómo son, Graciela, esas charlas, no? Me imagino un chiquito de 12, un hijo,
en México, sin amigos, sin nada, con una realidad nueva, con un padre acá que le dice, venía a rescatarme, un padre angustiado del otro lado. ¿Cómo son esas charlas? Digo, ¿cómo te lo imaginás? Le puedes preguntar, por supuesto, también a Juan Manuel todo lo que quieras, sos parte del programa. Sí, a ver, más que cómo me imagino el menor, cómo se siente dividido y huérfano en este momento. La figura de Juan Manuel es fundamental, necesita un apoyo, está en una huérfano de madre, más allá del cuidado que vos tenés en este momento por conservar la figura de la mamá, y me parece muy saludable, en este momento él no la siente como una mamá, como una protección, él se siente absolutamente ajeno, contra su voluntad, y siente que su apoyo está afuera. Yo lo que quería preguntarte es, en un momento vos pluralizaste y dijiste, nosotros sabíamos que podía pasar, ¿te referías a Iñaki y a vos? No solamente a Iñaki y a mí, sino que la verdad es que traté de ser muy responsable con todo lo que tiene que ver con Iñaki y armé un equipo, ¿no? Un equipo en donde hay una psicóloga trabajando, asesorándome en lo que se refiere a mis temas personales, al igual que los temas de Iñaki y a los que tenemos en conjunto, ¿no? Siempre cuidando, porque el eje de todo esto son los derechos del menor, los de mi hijo y los de cualquier otro menor que le hayan vulnerado los derechos. Entonces, una de las cosas por las que estoy acá no es para hablar únicamente de mi hijo, sino de la cantidad de chicos que están en el exterior, y gracias a Dios tenemos una Cancillería que está trabajando, pero fuertísimo. Pero Juan Manuel, más allá de lo que pueda hacer Cancillería, que entiendo y creo en los buenos oficios, ¿no está la justicia para velar por los derechos de un menor? En este caso, si toca la justicia penal, bueno, hay una madre que se lo llevó o falseando un poder o con algún contacto en migraciones o como fuere. Pero digo, evitar la justicia, ¿no es también vulnerar los derechos de tu hijo? No quiero hacerte un cargo, no es un juicio de valor. Lo estoy preguntando en voz alta porque lo estoy pensando en voz alta. No. Me parece un punto de vista súper interesante. Y además, me encanta cuando puedo encontrarme gente inclusive que piensa diferente que yo, porque me ayuda, ¿no? Me hace generar nuevas ideas. Porque para eso están los resortes de la justicia, para eso vivimos en un Estado de Derecho. En realidad acá tengo que hacer una elección, ¿no? Digo, tengo el asesoramiento de una cantidad de abogados importantes, a pesar de que estoy buscando un abogado penalista. Si alguien conoce un abogado penalista que me pueda dar una mano, sobre todo que sea específico para este tipo de casos, ¿no? Porque es un caso un poco complejo. Ahora, ¿cuán grave es la situación de tu ex esposa y su pareja? Porque me imagino, o sea, estoy tratando de ver cómo se arma, ¿no? Este entramado, 11 años de una relación que decís ni un sí ni un no, o sea, inesperado accionar de una mujer con la que estaba todo bien. ¿Cuán grave es la situación que ellos tenían en Argentina para tomar una decisión? No sé si acelerada o pensada en el tiempo. Digo, ¿qué es lo que está pasando, aunque no lo puedas contar en detalle? ¿Es grave? A ver, si uno hace las cosas mal, se pone en una situación que puede ser grave. No es que tuviste un accidente y entonces estás en una situación que te agravó. Si vos te la buscaste la situación, digo, sos parte de eso. Entonces, quiero separar las cosas. La mamá de mi hijo puede entrar y salir del país perfectamente. Una de las razones por que la puede hacer es porque todavía no empujé la denuncia penal. Claro. ¿Está? Eso por un lado. Lo que hice fue priorizar, Marina, algunas cosas. Sí, te Pero entiendo, sí lo tenemos ahí en carpeta y se lo hemos dicho al abogado de la otra parte, ¿no? Digamos, vayamos inmediatamente a la mediación. Que te guardás para después. Totalmente. ¿Puede estar arrastrada, digo, por su nueva pareja, más allá que ella es responsable, es una adulta y es la madre de tu hijo? No solamente es responsable en las decisiones, sino que la compañía con la que tuvieron inconvenientes pertenecía a los dos. Entonces, digamos, el titular de la compañía, el novio de la mamá de mi hijo, se tuvo que ir del país inmediatamente por hacer cosas muy malas. Muy malas. Juan Manuel, vos contabas que tuviste una charla muy larga con tu hijo, que pudo hablar con los abuelos. En esa charla, ¿qué dice él de lo que le explican a él? De lo que le dicen a él, vos estás hoy acá en México por tal razón. ¿Qué te dice el nene? Hace 5 años, cuando te digo que tenemos un equipo conformado con psicólogos, hace 5 años que me tengo que dedicar a contarle a Iñaki mi versión de las cosas y para que él las pueda contrastar contra la versión que le da la mamá. Entonces, como decía acá la doctora,
Para Iñaki le cuesta muchísimo encontrar que la madre le mintió en más de 5 oportunidades con 5 temas tan importantes. ¿Qué son esos ¿Cuáles son temas? esos temas? Por ejemplo, de que no había adulterio. Por ejemplo, que no iba a tener un hermanito de esta segunda pareja. Por ejemplo, que no nos íbamos a separar. Por ejemplo, que no se le iba a llevar a vivir a México. ¿Había inventado un embarazo? ¿Cómo? ¿Tu ex mujer inventó un embarazo y le dijo al chico que iba a tener un No, hermanito? le preguntó si quería tener un hermanito. Mi hijo le dijo que no en varias oportunidades. Me lo planteó a mí. Yo le comenté, yo creo que existe la posibilidad de que ya esté embarazada. Te lo tenés que tomar de una forma positiva. Está bueno, yo no te pude dar un hermanito. Está bueno que tengas un hermanito. Me parece que va a mejorar tu vida, la va a exponenciar a tu vida. Y traté de apoyarlo mucho en esa situación, porque él se sentía muy incómodo. Fue la única vez que lo vi agresivo en sus 12 años. Iñaki llegó a hablar con su mamá, perdóname Graciela, pero digo, Iñaki llegó a hablar con su mamá sobre la posibilidad de que ella lo llevara a México y su madre Cintia le dijo que no, le prometió que no lo iba a hacer. Le prometió que no, después terminó diciéndole que sí porque al contrastarlo conmigo, porque la madre sí me había avisado de que se iba a ir, quiero ser claro con esto, yo iba a autorizarlos. Claro, eso no se entiende, él lo iba a autorizar. Yo lo iba a autorizar, pensaba en el potencial que tenía mi hijo estando tan cerca, está a 5 horas de los Estados Unidos, poder estudiar en Houston, terminar su carrera universitaria allá, y un bienestar económico mejor que el que tenía inclusive acá en la Argentina. Yo viví en México 1 año y medio, parte de ese año y medio fue justamente en ese barrio en donde está ahora, por eso lo conozco también y conozco la situación interna, pero tenían este conflicto, ¿no?, de intereses contrapuestos económicos graves que a él, a Sebastián, lo obligan a irse del país. Pero a la madre no. ¿Y vos crees que ella subestimó, digamos, tu reacción, Totalmente. tu dolor? Que dijo, total no va a hacer nada, Totalmente. total me iba a autorizar. Totalmente. Y también subestimó la reacción de tu hijo, porque yo pienso en el niño, y esto va para vos, que sos el papá. Me da para mucha Graciela. vergüenza contarte esto, Tiene Marina, 12 pero años. mi ex suegra en el Golfo de México es una persona con muchas influencias. Con muchas influencias. Y a partir de la primera nota que hice, se me acercó mucha gente y me contaron. No quiero contar quién fue exactamente para no lastimar a nadie, para no perjudicar a nadie, pero alguien muy cercano a la familia me contó que esto estaba planificado con 1 año de anticipación, que mi ex suegra había sido la que había facilitado muchas cosas para que vayan a México, y ella estaba convencida de que no había manera que nosotros lo podamos traer a ninguno de los 2 niños de vuelta de México. ¿Influencia de qué tipo? ¿Política, judicial, de qué tipo? Mediática. Económica. De todo tipo. Inclusive más de lo que te puedas imaginar. ¿Es una persona famosa en México, conocida? ¿Vos te imaginás lo que es el Golfo de México? Está muy cerca de la frontera. ¿Conocés lo que está pasando en el Golfo de México? Vos insinuás narcotráfico. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya obviamente esto tiene un carácter mucho más grave, ¿no?, y peligroso. Pero con más razón. Lo que veía era como, al parecer, la mamá de Iñaki todo el tiempo se manejó independientemente de los permisos. Es como que no está, que es coherente con esta familia, sí, y con la hermana, que también hizo lo mismo. Acababa de comentar que la hermana también sustrae a un menor o deja fuera al padre. Como que se manejan, la ley las pone en ellas. Hay como una cuestión de ignorar al otro, ignorar los deseos del niño, de poner su propia ley. Entonces, bueno, si llega, perdóname Graciela, si llega a ser cierto esto último que decía Juan Manuel, ¿no?, de las vinculaciones o del posible trabajo, entre comillas, de la familia, es exactamente así como se maneja esta gente. Es así como se maneja. Con códigos propios, con estados paralelos. Exactamente. Y entonces, lo que sí es como para repensar, me parece muy bien que vos quieras proteger de alguna manera el vínculo con la madre, la posibilidad para que la mamá venga, pero esta mamá, es una mamá que se maneja fuera de la ley y que el nene ya no siente confianza. Es un nene que está en un terreno donde en este momento él siente, me decías, no quiere el hermanito o no quería tener un hermanito. Está con un hombre que él sabe que era el otro, por así decir, de esta relación.
obviamente también ahí se debe sentir en inferioridad de condiciones. Graciela, pero ¿de qué le sirve a una madre tener a un hijo que no come, que está deprimido, que lo ve mal? Que no quiere estar ahí. ¿En qué, no quiere estar ahí? Digo, ¿en qué momento lo va a revertir, cree ella que lo va a revertir? Porque no está pensando en el hijo. No está pensando, pero a ver, es muy común esto, de que muchas mujeres piensen, o muchos padres, que se le va a pasar, que en realidad esto es lo mejor para el hijo, que tiene un futuro distinto y que igual él los argumentos pueden ser muchísimos. El tema o la pregunta que yo hago a Juan Manuel es, ¿no te estás arriesgando al no hacer una denuncia penal o esperando la mediación a que esta gente con tanto poder, en un momento vos dijiste, las leyes en México son muy estrictas? No entendí respecto a quién, respecto a ella o respecto a vos. Vos imaginate que en el 2015 nosotros manejábamos la misma información que yo te estoy dando muy por arriba acá, ¿no? ¿Cómo le explicás a una jueza de minoridad en el juzgado 6 de Bécar que las relaciones de tu suegra son como para escribir un libro? La verdad que a mí me da vergüenza hablar de este tema. ¿Por qué vergüenza? Y porque no es el estilo de vida con el que me criaron a mí, ni la clase de relaciones que a mí me gustaría tener, ni que mi hijo tenga. Cuando hablas de relaciones, hablas de este desempeño, digamos, paralegal. Yo creo que hay que pregonar con el ejemplo. Yo no soy ningún angelito, no me pongo ejemplo de nada, pero trato de elevarme espiritualmente todos los días. Entonces entiendo que si mi hijo está en un hogar con una abuelita que tiene unas relaciones especiales, para llamarlo de alguna manera. ¿Tu hijo te contó si vio algo? Está cerrado, no lo estoy escuchando. Repetí, Pampi, por favor. Si tu hijo te contó si vio algo referido a todo esto, a este mundo del narcotráfico, si vio algo que le llamó la atención, algo que lo asustó. Yo te voy a contar más o menos cómo es un día a día. Cuando nosotros salíamos para ir a un supermercado, al cine o donde fuese, vos te cruzás con 3 camiones de la Marina, del Ejército o de Aviación que están patrullando la calle. Durante el tiempo que estuvimos ahí había toque de queda. Te podría contar cosas que no ves ni en las series de Netflix. Son cosas terribles, son cosas terribles. Cuando digo, ahora, si vio algo referido a la familia, a la abuela en situaciones extrañas, tenés que pensar, yo no soy psicólogo, pero por ahí la doctora puede explicarlo mejor. La psique de un niño a veces tiene una suerte de negación, ¿no? ¿Cómo vas a querer como niño pensar que tu mamá es mala? Nadie quiere. O que tu abuelita es mala. Pero mi hijo, sí, lamentablemente, vio cuando a mí me amenazó su abuela. ¿Cómo te amenazó? Eso? Claro. Sí, fue eso cuando nos separamos. Hay gente que a lo mejor en el medio me recuerda. Yo trabajé en seguridad personalizada durante muchos años para gente del espectáculo. ¿Que eras guardaespaldas? Sí. Ok. Sí. Entonces... sabe que no soy una persona de tener miedo, ni además conozco el alcance que tienen. Y conocer lo que es una amenaza y no, cuál es la además, sabiendo el alcance que tienen, ¿no? sé que yo ya hice una exponencial, no para cuidarme, sino para que si a mí me pasa algo, ya sepan a quién tengan que ir a buscar. ¿La amenaza Está todo fue de muerte documentado. directamente? ¿Cómo? ¿Amenazó de muerte? Sí, totalmente. ¿Te iban a matar? ¿Cómo fue? ¿Fue por teléfono? ¿Fue en persona? No, ¿Qué fue te en persona delante de mi hijo. ¿Cómo te lo dijo? Sí. ¿Cómo fue? Me dijo, vos pensás que tenés capacidades especiales, pero a lo mejor un día de esto vas a estar bajando de tu departamento y por ahí yo contrate 2 paraguayos que te acuchillen contra Montinas y te maten al instante. Ah, bueno. Enfrente de tu hijo. Sí. Impresionante. Ahora, Juan Manuel, ¿vos tenés miedo por la seguridad vos de tu fijate, hijo? perdona que te interrumpa, que yo esto no lo había querido comentar antes, pero como dice Marina, estamos llegando a un lugar en donde se empieza a generar una encrucijada, ¿no? Y además tu hijo ya tiene una edad en la que entiende, digamos, si escucha a la abuela decirle al padre, voy a contratar gente para que te acuchille, la verdad que el padre no tiene un argumento frente a eso, el chico lo escuchó, o sea, los chicos no son tontos. Entienden Escuchan, todo. registran. ¿Cómo volvés de ese lugar y después vas a convivir con la abuelita mexicana? No, y o sea, aparte, el entorno, además de que perdóname, Graciela, el entorno que explica Juan Manuel, digo, imagino temés por la seguridad de tu hijo, porque estás describiendo un entorno familiar prácticamente de una persona, un capo narco de Sinaloa, y tu hijo está metido ahí en el medio. Combinado con lo que contabas de lo que es salir a la calle, mezclado con lo que es el entorno familiar, digo, imagino el temor también por la seguridad propia de tu hijo. Fue lo que me planteé y por eso regresé de México. Yo vivía en México con un estándar de vida que es 2 veces mejor que el que tengo acá en la Argentina.
con posibilidad de seguir creciendo y desarrollándome. Y la conversación que tuve con mi ex suegra fue eso, que yo no quería poner en riesgo ni a Iñaki ni a su prima, porque cuando vienen las peleas entre la gente que tienen intereses, lo primero que van a buscar son los chicos. Porque a mí me pueden amenazar de muerte, que yo miedo no tengo, morir no nos vamos a morir todos, pero si a vos te dicen voy a matar a tu hijo, pensá las cosas 2 veces. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales yo no quería permanecer más en México. ¿A qué te dedicabas en México? ¿A qué te dedicas ahora? Siempre hice comercio exterior, paralelamente empecé a cooperar con los negocios de mi suegra, que eran negocios vinculados al servicio portuario, en la terminal portuaria de Tamaulipas. Para empresas multinacionales que trabajan... te va bien, digamos, vos podrías tener una situación con tu hijo y mantenerlo y estaría viviendo bien con ya vos. la tenemos documentada porque... Bien. Porque eso también la justicia naturalmente lo va a tener en cuenta, lo considera, te lo pregunta, lo indaga. Sí. Igual ese estándar de vida que decís muy acomodado en México, el doble de bueno en relación al de acá, ¿estaba asociado a los negocios de la abuela de tu hijo o no? ¿O fue algo, un emprendimiento aparte? No. En realidad nos vinieron a golpear la puerta porque nos iba muy bien. Fue al revés, ella te contactó a vos para... No, ellos vinieron a contactarnos para supuestamente ayudarnos. ¿Quiénes son ellos? Allá le dicen los malos. Los malos. Allá le dicen los malos. Cualquiera que conozca México y uno diga los malos va a entender perfectamente. Pero ¿cuándo descubrís vos que tu suegra es quien vos estás relatando que es? Porque no termino de entender, insisto con el pasado porque me parece que explica también el presente. Estaba todo bien con Cintia, es tu ex mujer. ¿Cuándo vos descubrís que estás con esta familia que decís, ¿qué hago con esta suegra que tengo? Era una familia medianamente normal. Sí. Hasta que un día nos vinieron a hacer una propuesta de negocios. Los malos. Los malos, a la cual a mí me pareció que estaba mal. Ahí tuvimos una discusión, por lo cual yo decido... Cintia. No con Cintia, sino con su mamá. Cintia y yo, los dos, fuimos de la idea de que había que volverse de México. Volvimos acá y regresamos de vacaciones. 1 o 2 veces al año regresamos de vacaciones para seguir promoviendo los vínculos, no con la abuelita, sino con todo el entorno. La abuelita pertenece a un grupo familiar de 15 hermanos. 2 son varones y 13 son mujeres. Sí. Estamos hablando de un matriarcado, ¿no? Hoy lo hablábamos con la doctora, es un tema muy fuerte. Y ahí empecé a escuchar historias del pasado. O sea, los problemas empezaron a partir de que vos y Cintia no aceptan hacer negocios con los malos. En realidad, Cintia y yo no tuvimos problema por eso, sino que decidimos venirnos de México por eso. Acá no tuvimos problemas. Un día llego a mi departamento y me encuentro con una nota de me voy. Habíamos pasado por un proceso de tratar de recuperar la pareja con un psicólogo, con una psicóloga. A mitad de camino yo decido bajarme porque pensé que no estaba funcionando. O sea, fueron a hacer terapia de pareja. Ustedes estaban mal, estaban en crisis, como cualquier pareja normal. Fueron a terapia. Yo me enteré de un día para el otro. Por ahí es mi error, que tendría que haber visto un montón de cosas que no vi. Pero la realidad es que sí, es como vos estás relatando. Y te enteraste que ella tenía una relación paralela. Sí, exactamente. Con su jefe. Con su jefe. Sí, con su actual pareja. ¿Y sentís que quizá el hecho de tener problemas financieros él y estar en un momento complicado acá, la llevó a ella a transar con el estilo de vida de su familia materna? Que quizá ante la necesidad dijo, bueno, claudico en mis principios. Yo lo pondría de otra manera. Si tu novio, que es el papá de tu segundo hijo, se tiene que escapar del país y lleva como 8 meses afuera del país, más o menos, y extraña a su hijito, y ella lo extraña al novio, y que vamos, que esto, que el otro, y tu suegra en México o tu mamá en México te dice, no hay manera de que nos puedan arrancar los chicos de acá de México. Sí, listo. Bingo. Ahora, él está prófugo. Pongámosle las palabras que tenemos que ponerle. Porque, ¿sabes por qué no? Porque te voy a decir por qué no. Del país. Te voy a decir por qué no está prófugo. Porque yo le llamé a su abogado y le pregunté si él estaba al tanto de esta situación. Porque en realidad el abogado lo habían contratado. ¿De Iñaki decís? No, de la situación de la pareja, de mi ex mujer. A lo cual me confirma que no. Entonces me dice, me acaba de dar más trabajo. Porque ahora lo que voy a hacer es documentar la deuda para que no se considere como que se fugó, sino que
la compañía entra, ¿cómo se llama? En convocatoria. Convocatoria de acreedores. Quiebra, claro. Convocatoria de acreedores. Entonces, de esa manera, no se está profugando. ¿Viste cómo es esto? Cuando suceden este tipo de cosas, te empezás a enterar de un montón de cosas que no sabías. Entonces me empezó a llamar todo el mundo, todo el entorno, la familia. Yo he hablado con la familia de él. Mira, él se dedica al rubro del que tu mujer es profesional, o sea, de la arquitectura, construcción, etcétera. Ya sabemos más o menos por dónde puede venir el conflicto. Entonces. Exactamente, y son intereses muy importantes porque eran construcciones carísimas, de montos muy altos, y la gente que fue estafada tiene la capacidad de un montón de cosas, ¿no? Claro, es gente poderosa. Que iba a invertir en un buen departamento o en una buena Estamos hablando propiedad. de oficinas, según me informan, de arriba de $750.000. Claro. Entre $750.000 un proyecto que no se realizó. Es un proyecto que iban a hacer 2 torres en la calle de Anfunes. Esto es Villanueva, detrás de Nordelta. Sí, claro. Como le fue bien, porque tuvieron un ingreso de dinero muy especial, muy raro, muy particular. Terminaron esas 2 primeras torres, facilísimo, en un país que estaba muy complicado. ¿Lo relacionas con tu ex suegra? Con tu suegra. Sí, sí. Estás y ahí hablando después del viene la lavado segunda. del dinero del narcotráfico, básicamente. Como presunción. Tengo que utilizar el hipotético. Tengo que utilizar el hipotético. Como le fue bien en ese primer proyecto, ahí viene el segundo. Lo ampliaron. Y ahí es donde viene. Lo ampliaron. Que les va mal o la supuesta, digamos, estafa entre Entonces, hacen 3 torres más. Esas 3 torres más le faltan una autorización especial. La autorización no llega, no pueden dar el final de obra, no pueden entregar. Como estamos hablando de una inversión multimillonaria, indudablemente los acreedores están extremadamente enojados. Juan Manuel, sí. Perdón, no quiero comprometerte tampoco, pero tu suegra... Igual ya me comprometí un montón, No, está bien, pero la abuela dijo, el apellido empieza con G. Sí. Estoy buscando información y es realmente una persona que tiene muchos contactos, es una persona muy pesada en la actividad, insisto, no quiero comprometerte, no estamos diciendo el apellido tampoco, pero es una persona relacionada directamente con el narcotráfico en México. Vos buscaste en base a los datos que te está dando Juan Manuel, buscaste el nombre de esta persona y simplemente con buscarlo en internet aparece que efectivamente es una persona relacionada con el narcotráfico. Exactamente, estuve viendo distintas publicaciones de diarios mexicanos, el nombre me lo pasó alguien de Cancillería, y realmente cuando uno se pone a leer un poco a esta persona, no lo vamos a nombrar, el apellido empieza con G, es una persona realmente muy pesada, insisto en esto, con vínculos muy fluidos con el narcotráfico, hay decenas de artículos en diarios mexicanos y es una persona muy pesada, digo, tu hijo, más allá de esto, de que tu mujer de tu ex mujer se lo llevó a México sin consultarte, digo, está en un ambiente realmente muy nocivo, muy peligroso. Esto es justamente algo que yo quería preguntarte, porque vos en algún momento decías, bueno, yo estoy dispuesto a que él se vaya a México porque está cerca de Estados Unidos, porque la carrera universitaria, que falta un montón todavía, pero en todo caso también estaría en riesgo esto cuando se con planteó, un chico viviendo. Cuando se planteó eso, la figura era diferente. No iban a radicar en ese lugar, no iban a tener un vínculo directo con mi ex suegra, estaba armado de otra manera. Y además iba a ser procesado y evaluado antes de tener un fallo de una jueza que... Pienso en su vida, ¿no? Sí. Volviendo a lo que decía Martín, yo no sé si esta mujer está investigada o procesada, pero calculo que sí, que algo de esto debe haber. No sé si directamente por la justicia mexicana, por la justicia norteamericana o por quién. Pero digo, ¿tu hijo tiene una vida normal? ¿Vive con custodia? ¿Vive con matones rodeándolo? ¿Cómo es eso, el día a día? Está bien, uno está muy influenciado, como vos decías, por las series de Netflix, sí, pero si pensás en la vida de alguien con vínculos tan directos con el narcotráfico, necesariamente pensás en eso, en casas blindadas, seguridades paralelas, sí, custodios, la verdad, riesgo de entraderas. Que lo que ves en Netflix es el 50% de la realidad. O sea, es inclusive mucho más exponencial. Esa es una de las realidades, para que tengas una idea.
para entrar, por más que a vos te vaya muy bien económicamente y vos quieras invertir en la educación de tus hijos, para poder ingresar a un colegio, hay 2 películas que te van a marcar muchísimo el panorama. La película de Denzel Washington, Hombre en Llamas, ¿no? Sicario 1 y 2, ¿no? Te muestran las relaciones. Hay un montón de películas que muestran cosas muy similares y encima están radicadas en lugares. Por eso, tomando lo que vos decís y la información que daba Martín, hay riesgo me cuesta pensar cómo todavía no accionaste penalmente para que se acelere. Te voy a decir cuál es el riesgo que yo evalúo. Es un tema tuyo, ya sé, pero digo, pero mirando todo este riesgo, ¿cómo no accionaste penalmente? Te lo voy a contar primero en forma anecdótica, para bajarle un poco de decibeles. En el 2015, cuando ocurrió esto, vos ponete en mi lugar, ¿cómo le explico a una jueza todo esto? Bueno, perdón Juan Manuel, porque acá me está mandando Martín, le pedí que me mandara la información y es fuerte, están especificados, contados en la prensa, incluso estas relaciones que vos planteás, ¿no? Los vínculos con el narcotráfico, la sospecha de esos vínculos. Digo, no es algo desconocido en la zona, no es algo desconocido en México. Entiendo que si vos podés aportar este tipo de documentación, la causa toma un cariz y una celeridad y una urgencia que lleva para diferente, ¿no? Por el riesgo que hay. Y no es solo el negocio ilegal, porque uno se queda con el negocio ilegal del narcotráfico. La violencia, el contexto de violencia. El crimen organizado, las muertes que hay detrás de esto. Vos hablabas de los sicarios. Digamos, no sé en qué nivel estamos hablando. Por la cara de Martín y por la bajada de Diego, entiendo que hablamos de alguien pesado. Vos pensás que tiene para mí un compromiso. Yo tengo que seguir siendo el papá de Iñaki. Sí. No solamente espiritualmente, sino físicamente. Entonces no puedo desaparecer de esta tierra. No sé si estoy siendo claro. Sí. ¿Tenés miedo? No sé si tengo miedo, soy precaucioso. Sí, tengo que ser precavido. Tengo que ser precavido, ¿no? Tampoco está bueno porque mi hijo esto lo va a escuchar hoy a la noche, ¿no? Entonces no está tan bueno. Lo que sí te puedo decir es que una de las razones por las que estoy acá es porque necesito ayuda de todos ustedes, porque, como decíamos en el 2015, para rescatar un chico en esa época, ni los Navy SEALs entraban ahí, ni los Navy SEALs, ni el grupo elite de los Estados Unidos puede entrar a rescatar un chico ahí. Juan Manuel, ¿pensaste en ir para allá? ¿Lo pensaste agarrar, sacarte un pasaje, ir aunque sea a verlo a través de una reja, tratar de tener contacto con tu hijo, que él te vea, que ella pueda recapacitar cuando los vea a ustedes juntos reencontrarse? No sé, te lo pregunto. A todos los padres se nos cruza eso. Y si yo te digo que practico artes marciales mixtas, imagínate lo que son mis amigos, ¿no? Son los primeros en llamarme y decirme, vamos todos a buscarlo. Y les explico, no entienden, o sea... Pero ¿cómo imaginás vos que puede llegar a ser tu vida? Si llegás a este lugar, ¿cómo crees que pueden llegar a reaccionar? Te lo voy a poner de esta manera. Tu ex-suegra, tu mi exmujer. cuñado mexicano, que tuvo un inconveniente similar, no baja en el aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, no sale del aeropuerto a buscar a su hija. Recibe a su hija en el aeropuerto porque estaría también amenazado y no puede salir del aeropuerto. O sea, yo hubo un caso similar en la familia con la hermana de Cintia. O sea, la hermana de tu exmujer, que vos decís que tiene ahora a tu hijo en México en contra de su voluntad, hizo lo mismo con otro chiquito. Sí, con una nena. En ese caso, la situación se resolvió de la siguiente manera. Tu ex suegro debe ir hasta México, debe ir al aeropuerto. Cuando baja el avión, espera a su hija en el aeropuerto para poder tener contacto con ella por miedo a salir del aeropuerto. La sube un avión, se la lleva al DF donde radica, pasa el fin de semana ahí y vuelve a hacer la misma operatoria de regreso. Porque le tiene miedo a los nexos con el narcotráfico que tiene la familia. No es miedo, es terror. O sea, vos sabés que existe la posibilidad, no es que está latente, va a ocurrir. Te pueden matar. Va a ocurrir. ¿Y vos crees? Claro, sí. No, por favor, María. No, pensaba en Cancillería, que imagino habrán hecho la misma tarea de investigación que Martín, con más tiempo, con más profundidad, y que saben de estos vínculos. Vos seguramente hablaste más a calzón quitado con ellos, porque es el riesgo concreto que corre tu hijo. No solamente mi hijo, sino que a toda la gente que yo involucre por ahí la pongo en riesgo, ¿no? Obvio. Porque el que yo pueda afrontar el riesgo no significa que yo me pueda acreditar el derecho de poner a otros en riesgo, ¿no? Temés también por los tuyos. Totalmente. Por tu familia, por los que querés. Totalmente. ¿Y qué consejo te dan desde el Estado? Bueno, ¿qué consejo te dan cuando enfrentás al narcotráfico? Lo bueno es que aprendí algo. Yo soy hijo de un abogado, Marina. Entonces aprendí un montón de cosas durante este proceso, ¿no? Que en realidad
a Cancillería lo único que le interesa es restituir los derechos del menor y sobre todo el centro de vida, que es un término psicológico que se utiliza mucho actualmente y es muy importante, que quiere decir sus afectos, sus amistades, su colegio. Yo les dejé a ustedes un boletín para que vean las calificaciones, tiene una materia pendiente para el mes de febrero. Entonces le pido a la madre, si está escuchando esto, que recuerde que va a perder el año si no da esa materia, porque las clases en México comienzan en agosto. O sea, va a estar casi 9 meses sin hacer nada, Iñaki. Entonces la verdad que es una lástima, es una lástima. Con respecto a Cancillería, ellos se van a focalizar en traer al menor. Todo lo demás corre por cuenta del gobierno de México y las entidades paralelas, por ejemplo, los servicios que se dediquen a eso. Si a mí me pregunta todo esto, yo tengo que eludir un montón de preguntas, porque yo tengo que seguir conviviendo con todo esto. Ya lo heredé. Sobre todo si yo estoy tratando de que el vínculo con la madre siga medianamente intacto, yo voy a convivir con esto por el resto de mi vida. Vos no querés que Iñaki pierda el vínculo con su mamá. O sea, si a vos te pudieran dar a elegir ahora bajara acá el presidente mexicano y el presidente argentino y dijeran vamos a solucionar este conflicto bilateral, ¿qué es lo que vos deseás? Vos deseás que tu hijo pueda estar con los dos, con vos y con su mamá, y que tengan un régimen lógico de visitas. Que tenga el derecho de poder decidir dónde quiere vivir, con quién quiere vivir y de qué manera. Restituirle básicamente sus derechos que fueron violados. Como a él, como a todos los menores que sacaron del país de forma rara, para decirlo de una manera, ¿no? Porque acá en algún momento va a haber un exhorto a migraciones para que nos explique cómo salió. Cómo salió, ¿no? Cómo salió. Entonces le estamos dando un montón de posibilidades. Vamos a llamarlo así, me parece feo el término, pero vamos a ser claros. Es como una negociación en donde estamos intentando de que prevalezca el juicio, ¿no? Y que el chico salga lo menos dañado posible. Yo a todos... Sí. Perdóname, porque me está pasando información. Porque acá te voy a contar, Juan Manuel, qué es lo que pasó. Vos trajiste un caso que la verdad que es triste, es doloroso, valía la pena contarlo y hacerlo público, pero del cual teníamos algunos antecedentes. Hace poquito habíamos estado con un padre también que le pasaba lo mismo. El caso famoso de Gabriel Arias Uriburu, ¿no? Que luchó por recuperar a sus hijos durante años y fue una lucha tremenda, muy dolorosa, que le llevó mucho tiempo. Exactamente. Hay miles de casos, cientos de casos. Ahora de golpe vos traes un elemento que es... Atención, la abuela del chico, la mamá de mi exmujer, tiene vínculos con un sector muy complicado en México, que sería el sector del narcotráfico. Por supuesto lo queremos chequear naturalmente de inmediato porque es una información pesada, es una información que tampoco se puede dar livianamente, y hay un menor involucrado que está en este momento en ese lugar, en manos de esta gente. Por lo tanto estamos siendo lo más prudentes posible. No vamos a dar el nombre justamente para no exponer al chico, sobre todo a Iñaki, que está en ese momento allí, y también porque siempre ocurre que con los famosos vínculos con los narcotraficantes siempre son muy difíciles de probar y ni siquiera la propia justicia local puede terminar de decirlo de manera taxativa y concreta. Sin embargo, con estos recaudos, quiero, Martín, que leas alguna de las informaciones que me estuviste pasando para entender un poco de qué estamos hablando y por qué se nos cambió un poco la cara también y por qué el caso de golpe tiene un color muy distinto a lo que puede ser un caso habitual de dos padres que tienen inconvenientes entre sí y uno de los dos se lleva al hijo como botín, ¿no? Es información que nos llega desde Cancillería. La información tiene que ver con el lugar donde vive también en este momento esta mujer, la abuela de Iñaki, que es un barrio privado en el cual hay personas también vinculadas a esa misma actividad. Yo ahora me quedé sin batería, Diego, te lo mandé a vos para que lo puedas leer, pero la información tiene que ver justamente con eso, con el lugar en el cual está viviendo en estos momentos Iñaki, y también tiene que ver con la actividad a la cual se dedica esta mujer. Insistimos, no vamos a decir el apellido, empieza con G, es todo lo que vamos a decir, pero me parece importante esta información que ahora, que Diego ya la tiene en su celular, que tiene que ver en el entorno en el cual vive Iñaki. Claro, vos lo que estás pasándome justamente es esto, es una reseña de Cancillería, ¿no? La reseña de propia Cancillería que, como plantea vos, Marina, investiga, se mete. Por supuesto. Y además lo volvemos a decir, es a tiro de Google, para decirlo rápido, para decirlo fácil, para que todo el mundo lo entienda. Con poner el nombre en internet sale toda esta información que acá nos contaba Juan Manuel. Y lo que dice Cancillería es que la mujer, voy a leer textual de Cancillería, esto no es una opinión, no es información recolectada por nosotros, sino lo que fue investigando Cancillería. Dice, la mujer tiene altos contactos con un cartel en particular en Tamaulipas, así se dice. Es uno de los 32 estados mexicanos de los más peligrosos.
Pasaron de clase media alta a clase alta, o sea, hubo un desarrollo patrimonial, esto vos lo confirmás, Juan Manuel, también hubo un salto patrimonial en los últimos... ¿En cuánto tiempo? En los últimos 5 años, en los últimos 7 años. Más o menos entre el final de tu matrimonio con Cintia y este proceso en el que estuvieron separados. Dice, bueno, justamente que pasaron de clase media a clase media alta, o a clase alta, mejor dicho, y que se mudaron a un barrio privado conocido por alojar a distintos capos narcos. Es este barrio donde está tu hijo ahora. Exactamente. Donde está viviendo. ¿Tiene un nombre el barrio? ¿Sabes el nombre? Sí, se llama... Yo viví en ese mismo barrio. Se llama Náutico Residencial Tamaulipas, Tampico. Tiene 42 viviendas. Lo que Martín decía y Diego decían es tal cual. Sí, vive gente muy peligrosa ahí adentro, como también empresarios muy importantes. Pero todos convivíamos y nadie preguntaba nada por las dudas y por miedo, ¿no? Ahora vos decías... Hay que ser muy claro con esto, perdóname que te interrumpa. Sí, no, por favor, sí. Porque esto acá en la Argentina no se sabe. Los malos no se abusan de los niños. Los malos tienen ciertos códigos. Claro. Esto que está pasando en este mismo momento va a generar una repercusión en México porque los malos no quieren que los estén vinculando con este tipo de casos. Y tampoco quieren visibilidad, y esto les da visibilidad. Pero también un caso que tiene un correlato internacional con Cancillería Argentina en el medio, la verdad que no creo que les dé gracia a los señores narcos. No, pero tengo que ser franco. Tienen este código rarísimo que tienen estos tipos de grupos tan especiales, donde les voy a contar un caso que es muy famoso en México. Una nena desaparecida, aparece muerta. Entonces el gobierno de México dice que fue el narco. Resulta que en 48 horas el narco hace aparecer al que mató a la nena y era el tío de la nena porque la nena había reconocido la voz del tío. Aparece colgado en un puente como los parecidos a los de la Panamericana que tenemos acá, con la garganta abierta, la lengua hacia afuera y un cartel que dice, con otras palabras dice, nosotros los malos no secuestramos niños ni abusamos de los niños. Y la realidad es que en Tampico no hay ladrones, no hay los, digamos, los delitos comunes y corrientes que podemos tener acá en Buenos Aires. Es un lugar manejado por el narcotráfico. Porque es la empresa más eficiente del mundo. El que hace mal su trabajo se muere. Tremendo lo que estás contando, Juan Manuel. ¿Vos creés que, bueno, yo iba a ir por ese lado, te iba a preguntar si creías que todas estas amenazas o esta violencia alrededor podían en algún momento tener como destinatario o como destino a Iñaki? Entiendo por lo que decís que de alguna manera te tranquiliza que vos creés que no se van a meter con Iñaki, que la cosa es contra vos por ahora. No solamente eso, sino que la razón, para ser más claro, y ya que fuimos tan a fondo, la razón por la que fueron a radicarse allá fue para protegerse de los inconvenientes que podían tener acá. Los inconvenientes de acá eran tan graves para personas normales como podemos ser nosotros, que únicamente gente como los malos de Tampico o Tamaulipas pueden protegerlos. O sea, ellos fueron allá buscando protección producto del desfalco que hicieron acá. Claro, esa es la historia que vos reconstruís. Claro. Sí. Conectaste, digamos, los que pueden estar enojados acá con la protección que fueron a buscar allá. Y también quiero ser claro con esto. Cuando yo le cuento a Cancillería algunos de estos datos, primero les pregunto si quieren escuchar, porque vos estás obligando, estás comprometiendo a alguien en el momento que vos empezás a contar este tipo de cosas. Sí, claro. Eso por un lado. Por otro lado, también a veces puede parecer inverosímil la historia. Yo cuando he comentado parte de la historia porque estaba obligado, y únicamente porque estaba obligado, porque a mí los malos nunca me generaron ningún tipo de compromiso ni inconveniente. ¿Vos le decís los malos porque así se llaman ellos mismos? En México le dicen los malos. Le dicen así. En esa región le dicen los malos. Estamos viendo ahí a Tamaulipas en un mapa que hay atrás nuestro, enorme, gigante. Pensé que era más chica la región. ¿Toda esa región está básicamente controlada por el narco? Sí, sí, de ahí se van, trabajan con la frontera de los Estados Unidos. Claro, ahí estamos viendo San Antonio, Austin, Houston, Texas, o sea, está todo ahí muy cerca. Exactamente. Bueno, el famoso El Paso, ¿no? Justamente, que es uno de los lugares más, cualquiera que haya visto alguna vez cualquier serie o cualquier libro vinculado al narco, sabe lo que significa El Paso. Sí, estábamos radicados a 5 cuadras de McAllen, Texas, y me parece muy atractivo volver a este tema de dónde viven en cuanto a la estructura edilicia, ¿no? Porque, ¿cómo es? Claro, porque yo le explicaba, me decían que iba a ir Interpol y sacar fotos, todo, y le digo, están viendo otra película, les falta una película de México que no conocen.
como yo viví ahí, se las voy a relatar para tratar de ayudarlos. Hay ahí empresarios, hay guerras entre golfos. Entonces, si vos trabajás con un golfo, podés ser víctima del otro golfo, no únicamente de la justicia. Entonces quedás siempre de rehén. Inclusive, aunque no quieras cooperar con ellos. Esa es una de las razones por las que me voy. Porque quedás de rehén o quedás de rehén. Es como la famosa frase, plata o plomo. Entonces, o te vas de ese lugar o te quedás complicado. La realidad que es un lugar, como te decía, de 42 casas, si mal no recuerdo, en donde uno de mis amigos mexicanos, que tenía una embotelladora de agua, lo intentaron secuestrar con 2 patrulleros. Estás escuchando bien, con 2 patrulleros. Claro. Él había contratado a gente del Mossad, ex Mossad, para que le den seguridad, para que le brinden seguridad en México. Entonces, con un plan secundario, logra salir de la embotelladora de agua, le avisa a la seguridad del barrio para que detengan a los patrulleros y no le permitan. ¿En qué seguridad en la Argentina, ni siquiera en Nordelta, existe la posibilidad de que vos no puedas permitir ingresar un patrullero? Creo. No, claro, bueno. Creo. Sí, no, la bueno, policía, por supuesto. ahí pararon los 2 patrulleros y mientras mi amigo estaba llamando al ejército con su equipo de seguridad y la Marina, no el ejército, con 2 camiones completos de marinos, lo escoltaron hasta el aeropuerto para que se vaya a radicar. ¿Cómo crees que va a seguir toda esta historia? Porque, insisto, empezó de una manera, fuiste sintiendo que tenías que profundizar y contar un poco más cuál era el contexto en el cual estaba Iñaki, tu hijo. Resulta que el contexto es tremendo. No recuerdo haber cubierto en 7 años que lleva este programa un caso con estas características, con esta profundidad. ¿Cómo crees que puede seguir esto? Porque es complicada la situación, es bien complicada. Y yo necesito de todos ustedes porque hay un momento en que a Cancillería se le van a acabar las herramientas, ¿no? Si nosotros no hacemos visualizar todo esto, alguien en la cadena del protocolo para la restitución puede ser comprado, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que... Quiero ser muy franco y muy claro con este tema. El primero en accionar y darme una mano fue el Gobierno de México. Yo le escribí personalmente al Gobierno de México y se puso a mi disposición y generó una alerta Amber en 48 horas. Eso no sucede nunca. Entonces, estoy muy agradecido al Gobierno de México, pero como te decía, los contactos en el norte son muy importantes y a la hora de notificar, no creo ni que puedan ingresar a notificar, no creo que puedan fotografiar ni filmar. Entonces se hace complicado. La segunda parte de toda esta historia va a ser complicada. Ya contrataron a esta abogada mediática, por lo que me informa su abogado acá en Argentina. Entonces ahora va a venir una batalla. Va a venir una batalla mediática en México. Sí. Gracias, Juan Manuel, por venir. Es muy impactante tu historia y bueno, estaremos siguiéndola de cerca a ver cómo continúa este desarrollo y a través también de Cancillería la información que vaya llegando. Gracias por haber venido y por compartir. Si me permitís una cosa muy cortita, quiero agradecerle a la gente porque la verdad es que en este proceso uno duerme poco, descansa poco, come poco y la gente está todo el tiempo alentándome y tratándome de ayudar y yo hago lo mismo con ellos, con la gente que no sabe cómo restituir a sus hijos. Así que Dios bendiga a todo el mundo, por favor. Excelente. Quédate, Graciela, para hablar del próximo tema porque está con nosotros Raquel Hermida Leyenda. Raquel es abogada de Anita Co., una de las primeras que denunció a Juan D'Artés y ahora a partir de esa denuncia, a partir de la causa que el propio D'Artés inicia contra Anita Co., tal vez D'Artés esté obligado a volver a la Argentina y dejar su autoexilio en Brasil, que hasta ahora lo venía llevando, bueno, y lo venía pudiendo tener una vida muy cómoda, muy distinta a la que podía tener acá en la República Argentina. En un rato con Raquel Hermida